Hola, bienvenidos a este programa llamado Vivir en Cristo, en donde usted va a poder escuchar testimonios de personas que fueron transformadas por el amor de Jesús. Es por eso que te invitamos a que te quedes con nosotros. Y en esta ocasión nos acompaña una persona muy especial que decidió dar su vida por Jesús y nos acompaña en esta ocasión. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cuál es tu nombre y de dónde eres? mi nombre es Rosalía Aguirre y soy del estado de Sinaloa y radico en Ensenada. Tengo 20 años radicando. Ok, y cuando usted era una niña en su familia, ¿le inculcaron alguna iglesia, alguna religión? La católica. Ahí pues aprendí, mi mamá nos mandaba al catecismo, ahí nos hablaba, pues ahí aprendí de Dios. Entendí quién era Dios. Es decir, Ajá. usted Conocía a Dios. conoció a Ajá. Dios, sabía que existía un Dios en algún lugar, ¿no? Así es. Ok, y con el paso de los años, usted en su mente pues siempre tuvo eso, que existía un Dios, pero había sido inculcada con la religión católica, ¿verdad? Así es. ¿En qué punto usted conoce de la verdad del sábado como día de reposo? Pues hace 2 años, aproximadamente 2 años, estaba en mi casa haciendo mi quehacer en el hogar. Entonces recibo una llamada y esa llamada pues era un número extraño. Pues no conocía el número, pero decidí contestarla y la contesté. Y era un señor donde decía, hola hermano, ¿cómo estás? Entonces, y yo le dije, señor, creo que se equivocó de número. No soy su hermano. Ay, perdón, disculpe. Entonces, ¿y cómo te llamas? Entonces le digo, pero y ya me hizo preguntas y empezamos a conversar. Que le preguntara eso. Sí, le digo yo. Entonces, pero no, igual, no sé, sentí como confianza. Entonces, entonces ya él dijo que, pues, bueno, colgó, pero seguimos mensajeando a través, nosotros empezamos comunicando. Es decir, siguió buscándola y platicando con usted. ¿Y qué más, qué fue lo que le dijo él? Y ya luego él me dijo que si iba a la iglesia, que si, estudiaba la Biblia. Y yo le dije que no. Y dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué eres atea o qué? No, le dije yo, pero pues no, nunca he acostumbrado a una Biblia. Entonces, ¿pero no tienes Biblia? Sí, aquí hay una Biblia, le dije yo, este es mi esposo. Entonces, y ya él me empezó a hablar pues del amor de Jesús. Y ya fue cuando yo empecé a leer la Biblia a través de él. Ok, entonces a través de esta llamada de un número desconocido, esta persona le empieza a hablar de Dios a usted, pero también le empieza a hablar sobre el día sábado, ¿no es así? Me dijo de los 10 mandamientos, entonces me extrañó el día del sábado porque nunca en mi vida lo había escuchado. O sea, dije yo, ¿santificarás el día sábado? Ese no es un mandamiento, le digo yo. ¿Cómo no? Dice, lee Éxodo 20. Entonces, ahí están tus mandamientos. Entonces, si yo ya empecé a leer la Biblia pues leí primero los 10 mandamientos, pero sí, dice eso, y empecé a leer y en varias partes también habla del día sábado, que Dios hizo pues las cosas en 6 días y el séptimo día descansó, y pues que él lo hizo como pues, él dijo que tenía que santificar el día sábado. Y entonces ahí en ese momento es que usted se convence del día sábado, al momento de estar leyendo esos textos. Ajá, así es. Cuando yo empecé a leer, digo yo, ¿por qué nunca? Yo no sabía. Entonces, y ya empecé a guardar los sábados yo en mi casa. ¿Sola? ¿En su casa? ¿Sola? No, todavía no iba a una iglesia ni nada. Yo sola empecé a guardarlo porque... ¿Qué hacía? Platícame, ¿qué hacía cuando guardaba el sábado? El sábado, porque ahí decía que ni tú, ni tu
ni tu familia, ni tu asno, ni tu buey, ni el extranjero que está en tu casa debería de hacer nada. Entonces yo lo que hacía hacía comida un día antes, entonces, y yo me ponía a leer la Biblia todo el día, pero yo no sabía que se empezaba desde el viernes, eso no lo sabía. Yo pensaba que nada más lo era los sábados. Poco a poco fui aprendiendo. Entonces, y es lo que me pasaba haciendo. Yo no hacía nada en mi casa, nada más me enfocaba a leer la Biblia. Y en este punto, cuando, pues me imagino que lo platica con su esposo, con su familia, ¿cómo es que ellos perciben este cambio? Porque es un cambio radical después de, pues, un sábado, los sábados cual comunes y como cualquier sábado, actividades en familia, reuniones. Viene este cambio y ¿cómo es que su familia reacciona con este nuevo cambio? Fue muy duro, la verdad, fue muy duro porque fue un cambio, pues, que sí les hizo. Fue un cambio tan drástico que pues no lo podían creer. Dice, a ver, dígame dónde, dice un día sábado. O sea que eso no, ellos tampoco no sabían. Entonces yo le demostré en la Biblia que ahí decía que el sábado era el día de Dios. Entonces ellas decían que no, que era el domingo. Entonces yo le decía que no, que me dijeran dónde decía el domingo. Yo me estaba enfocando en lo que decía la Biblia y yo me quería, cuando esa persona de la llamada me dijo, ¿qué estás haciendo de tu vida? Entonces, y ahí fue donde yo empecé a enfocarme que yo estaba haciendo las cosas mal, como todos somos pecadores y yo estaba en pecado. Entonces yo decidí hacer el cambio. Entonces fue cuando yo empecé a leer y a guardar los sábados y yo decidí hacer un cambio. Pero todavía no iba a ninguna iglesia, no conocía ninguna iglesia todavía. Y entonces él empieza a hablar de la iglesia adventista, porque recordemos que la iglesia adventista es de las pocas, porque también hay otras iglesias que guardan el sábado, pero la iglesia adventista específicamente lo guarda. Entonces, ¿qué le empieza a platicar esta persona acerca de la iglesia adventista del séptimo día? Pues, la verdad, me dijo que sí había una iglesia, y le digo, pero aquí no hay iglesias de los sábados. Sí, dice, debe de haber iglesias adventistas, pero le digo, voy a investigar. Entonces yo le digo a una compañera de mi trabajo, le digo, como yo no tengo internet ni nada de eso, o sea, yo no lo uso, sí uso internet, sí tengo en la casa, pero no tengo Facebook. Entonces yo le digo a una amiga que me busque una iglesia que sea adventista, que sea los días sábados. Aquí en Ensenada. Aquí en Ensenada. Entonces ella me busca, me da direcciones de las iglesias. Entonces, y en esas direcciones venía un número de teléfono. Y entonces, y fue cuando yo me comuniqué, en un día sábado, de hecho, un día sábado, un 24 de abril, todavía me acuerdo qué día fue. Ese día fue el que yo hablé para que me diera informes. Y ese mismo día me dijeron que podía asistir ese día. Y yo asistí en la tarde, a las 5 de la tarde. Okay. Y a partir de ese día es que usted se empieza a congregar cada sábado y cada sábado. Así es. ¿Y en qué momento usted decide tomar la decisión de bautizarse, de vivir ahora sí que en Cristo al 100%? ¿En qué momento? Platícanos. Pero se me olvidó algo muy importante. Okay. Antes de eso, de ir a la iglesia adventista, mi hermana iba a otra iglesia. Entonces, pero era los domingos. Y pues como yo quería, primero yo quería saber quería estudiar los sábados. Entonces, mi hermana tiene su consuegro es de otras iglesias. Entonces, como él sabe mucho, tiene mucho en la iglesia, yo iba los sábados a la casa del señor del consuegro de mi sobrina, de hija de mi hermana, para que nos diera clase, pero los sábados. Yo le decía que los sábados. Entonces después, porque su iglesia estaba cerrada. Y antes de conocer los adventistas. Entonces cuando fuimos a esa iglesia, después se abrió su iglesia y fuimos mi hermana y yo. Porque yo quería entregarme a Dios, a Cristo. Quería hacer mi cambio. Yo tenía todo eso ya lo decidido.
pues me entró esa necesidad de estar en Dios. Usted quería vivir Yo quería vivir plenamente con así es. Jesús y seguir lo Así. que Él dice a través de su palabra. Sí, yo quería, así es. Okay. Entonces, cuando yo fui a esa iglesia, pues sí, cantaban mucho, brincaban, se desmayaban y todo, o sea, y era bonito porque la palabra de Dios es bonita escuchar la palabra de Dios. Pero había algo adentro de mí que no me llenaba. No lo llenaba, no lo me dejaba en llenaba, paz. no me dejaba por ese mandamiento, porque yo leía los mandamientos y decía, pero ¿por qué tiene que ser el domingo? ¿Por qué no el sábado? Pero no, ellos el domingo, y fui cuatro domingos. ¿Cómo se sentía entonces cuando usted no estaba a gusto? ¿Verdad? Ajá, no estaba a gusto. Y mi hermana me dijo, dice, ¿qué te pareció? Bueno, pues bien, le digo, está bonito, habla lo que predica un pastor, es muy bonito porque todas las cosas de Dios son hermosas. Pero hay algo, yo sé, se te nota, dice, hay algo que no era para mí. Entonces fue cuando yo tomé la decisión buscar la iglesia. De buscar la iglesia, y a través de la iglesia usted conoce a personas que le empiezan a hablar de Jesús, pasa el tiempo, y ¿en qué momento usted decide me quiero bautizar? Pues pasaron 4 meses, la verdad, y yo quería que mi bautizo fuera un día especial. De hecho, yo quería bautizarme al primer mes, al segundo mes, pero quería que fuera algo especial, y como ya se acercaba mi cumpleaños, lo decidí que fuera mi cumpleaños. Y quería un día que como de nacer, como un día que nací, renacer en Jesús. El día de su cumpleaños, y así fue. Así fue. ¿En qué día se bautizó? ¿En qué fecha? 4 de septiembre de este año. Ok, bueno, pues a través de lo que usted nos acaba de contar, sin duda Dios ha transformado su vida. Así es. Y por último nos gustaría saber qué mensaje le puede dar a aquellas personas que no se han decidido por Jesús y que el sábado es el verdadero día de reposo. ¿Qué le puede decir usted a esas personas? Pues yo les quiero decir que Dios siempre tiene un plan para nosotros. Porque yo pensaba que yo dije, ¿para qué? ¿A qué vine? Porque uno sufre y dice la gente, ¿a qué vine? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero Dios siempre tiene un plan para nosotros. Y entregarse a Dios es la mejor decisión que pueden hacer, la verdad. Y es una maravilla, es una bendición. Les transforma, les cambia totalmente toda su vida. Porque en Él hay amor, paz, sobre todo tienen paz, tranquilidad. Hay todo lo que una mujer necesita, la verdad, y cualquier persona, hombre, mujer, todo, la felicidad completamente. Y el sábado es el día, pues, en la escritura está, así simple vista, en la escritura está, el día sábado es el reposo y es el día del Señor. Hermana Rosalía, pues le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta plática. Deseamos que siga creciendo en Cristo, que a través de su testimonio también muchos más conozcan del amor de Jesús. Y a ustedes les agradecemos por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Vivir en Cristo.